Bienvenidos a este video de Matemática con Lebrón, en el que aprenderás sobre vectores en el plano cartesiano, definiciones y ejemplos. Un vector es un segmento dirigido que indica dirección y magnitud en un espacio. En el plano cartesiano se representa mediante sus componentes en los ejes X e Y. Las coordenadas de un vector en el plano. Si un vector A está en 2,3 y otro vector B en 5,7, el vector V que va de A a B se obtiene restando las coordenadas de esta manera. La diferencia de la primera componente, coma, diferencia de la segunda componente. En este ejemplo nos quedaría de esta manera. Esas serían las coordenadas del vector V. Este vector tiene como componente X igual a 3 y Y igual a 4. El vector unitario es un vector cuya magnitud es igual a 1 y es útil para expresar direcciones sin afectar su magnitud. Se obtiene dividiendo un vector cualquiera entre su módulo. Matemáticamente, si A viene dado por estas coordenadas, su vector unitario U se calcula como A entre el módulo de A, donde el módulo de A se calcula con esta fórmula, la cual es una aplicación del teorema de Pitágoras. Encuentra el vector unitario en la misma dirección que V. Entonces, pues aplicamos la fórmula para hallar este vector unitario. Entonces decimos vector V entre el módulo de V. Luego distribuimos cada componente entre 5 y ya este sería el vector unitario de V. Bien, entonces vectores con igual dirección. Dos vectores tienen igual dirección si son paralelos, es decir, si uno es múltiplo escalar de otro. Matemáticamente, si A y B, si vienen dados por estas componentes, entonces tienen la misma dirección si existe un número K, tal que K es igual a la división de las primeras componentes y K es igual a la división de la segunda componente, siendo K en ambas partes teniendo el mismo valor. Dado A y B, verifique si tienen la misma dirección. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dividimos la primera componente y nos da 2. Y luego dividimos la segunda componente y observamos que también nos da 2. Por lo tanto, los vectores A y B tienen la misma dirección. Igualdad de vectores. Dos vectores A y B son iguales cuando tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Esto ocurre cuando las correspondientes componentes de los vectores son iguales. Es decir, que la primera componente del vector A es igual a la primera componente del vector B y la segunda componente del vector A es igual a la segunda componente del vector B. Ejemplo, dados el vector A con punto de origen en A y extremo B y el vector B con origen en C y extremo D, determine si A y B son iguales. Para eso, buscamos las coordenadas del vector A, como ya vimos en la diapositiva anterior, y buscamos también las coordenadas del vector B y debemos de verificar que sus componentes sean iguales para poder determinar su igualdad. Entonces, como observamos que la segunda componente no es igual, por ejemplo, aquí dice, por lo tanto, como la segunda componente del vector A es distinta a la segunda componente del vector B, entonces A y B no son iguales. Problema de aplicación a rutas de entrega. Un repartidor de comida debe entregar un pedido, sale de un restaurante ubicado en el punto A y debe llegar a la casa del cliente en el punto B. Entonces, expresa el desplazamiento del repartidor como un vector en el plano cartesiano. ¿Cuál es la distancia total que debe recorrer? Y si el repartidor quiere moverse a la misma dirección, pero con una velocidad constante, ¿cuál sería el vector unitario en la dirección de su desplazamiento? Entonces, aquí vemos que el vector de desplazamiento lo vamos a representar por D y entonces buscamos el vector D, como ya vimos, que es la diferencia de la primera componente, coma, diferencia de la segunda componente. Como ya tenemos los valores, simplemente aplicamos esta fórmula y ya ahí está. Entonces, la distancia, que es la magnitud del vector, podemos ya aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras, como ya vimos, para este que está aquí, que es el vector de desplazamiento, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente, quedándonos así un valor de 5 unidades. Y el vector unitario en la dirección del desplazamiento dice que simplemente buscar el vector unitario, ya sabemos simplemente aplicar la fórmula, ya aquí está 4,3 entre 5, que es su módulo. Luego repartimos cada componente entre 5 y ya este sería el vector unitario.
Entonces, este vector unitario indica la dirección en la que el repartidor se mueve sin importar la distancia. También debemos recordar que este tipo de análisis es útil en navegación, rutas de entrega, como vimos en este ejemplo, movimientos de robots y gráficos computacionales. Así de fácil. Muchas gracias. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado este video. Comparte también con los demás para que este contenido siga expandiéndose. Gracias y hasta la próxima.